Personas egoístas, carentes de empatía, son incapaces de comunicarse efectivamente. Pasan por encima de lo que tú sientes, de lo que tú necesitas, de lo que tú quieres. Te van invalidando emocionalmente. Son algunas de las características de las personas narcisistas. Esto es Psicología para la Vida. Yo soy Victoria Hernández, psicóloga especialista en parejas y amor consciente. Hoy retomamos el tema de los narcisistas porque tengo el honor de tener para ustedes el testimonio de una persona que convivió con un narcisista por más de 12 años. Evidentemente ella llega a terapia porque su base, su matrimonio se había acabado, porque llegó a un punto de no retorno, donde ella decidió que ya no daba más. Cuando estás con una persona con estas características de narcisistas, tú te vas anulando. Esa persona tiene la capacidad maquiavélica de destruir quién eras tú en un principio. Y lo vamos normalizando y lo vamos permitiendo. Vamos a escuchar el testimonio de mi paciente, testimonio de la vida real, donde ella va narrando cronológicamente cómo empieza la relación con una persona narcisista y hasta qué punto la lleva. Estar con un narcisista para mí fue totalmente agotador. Duré 12 años casada con él. Al principio de la relación fue todo muy bonito, todo de color rosa. Él era un hombre que me cuidaba, que me protegía, que me hacía sentir amada. Yo me sentía súper afortunada. Todo lo que buscaba en un hombre lo había encontrado en él. Y pues lógicamente me enamoré de él. A pesar de que era muy joven, que tenía apenas 20 años, nos fuimos a vivir juntos. Él quería que fuéramos padres. Yo no quería porque era muy joven y no me sentía preparada. Él insistió mucho durante mucho tiempo. Al final fue tanta su insistencia que a pesar de yo no estar convencida, cedí y accedí, como decía, a que fuéramos padres. Bueno, pues en el momento que me quedé embarazada, las cosas comenzaron a cambiar. El principio del embarazo sí que me seguía cuidando, sí que seguía siendo la misma persona. Pero cuando ya mi barriga comenzó a crecer, que ya estaba a punto de dar a luz, que lógicamente estaba en las últimas semanas, dejé de salir, porque claro, ya no me sentía cómoda. Como ya yo no me sentía bien, él comenzó a tener su vida de soltero. Ya yo no era su niña consentida, ya no había cuidados, todo aquello que había en un principio fue desapareciendo. Vinieron los gritos, los insultos, las discusiones y no era capaz ni siquiera de reconocer sus errores. Pedía perdón, pero eso no era pedir perdón. Pedía perdón echándome la culpa a mí. Tras haberme insultado, tras haberme gritado, tras haberme faltado el respeto de todas las maneras posibles, me decía que lo perdonara, que él no se iba a volver a comportar así, que él no sabía por qué hacía esas cosas, pero es que yo lo sacaba de quicio. Me pedía perdón, pero terminaba echándome la culpa a mí de todas las cosas que él había hecho. Llegó un punto que lo normalicé, que me cuestionaba si yo realmente tenía la culpa. Me cuestionaba si yo lo provocaba de esa manera. No suficiente con eso, también me ignoraba. Ya no eran los insultos. Otras veces se molestaba. Yo no sabía el motivo de su enfado. Le hablaba, no me contestaba. Podía durar 2 y 3 días castigándome con su silencio. Yo en casa con la niña pequeña y luego él viviendo una vida de hombre soltero. Todos los fines de semana en la calle. Todo eso lo normalicé. Me creí todas las barbaridades que me decía.
me anuló como persona, me anuló como mujer. Me robó la sonrisa, la paz, la tranquilidad. Eran más los días en los que yo lloraba que me sentía contenta. Dejé de ser mi prioridad. Yo solamente intentaba buscar la forma de que ese hombre del que yo me había enamorado volviera, cuestionándome una y otra vez qué era lo que había pasado, cuál era el error que yo había cometido, en qué momento, sin entender nada, sin comprender nada por mi inmadurez. Después ya de muchos años, mucho maltrato, y no me refiero a maltrato físico, porque maltrato físico nunca hubo. Me refiero a maltrato psicológico, a maltrato emocional. Cuando ya no aguantaba más, bueno, y aparte, infidelidades. Al final lo último fue que ya me di cuenta totalmente de que me era infiel. Decidí salir de ahí. El proceso fue duro, muy complicado. He necesitado mucha terapia para salir de aquello. Y te preguntarás, ¿qué se trabaja en terapia con una persona que ha sido víctima de un narcisista? Tenemos que trabajar todo lo que es la parte del autoconcepto, mi autoestima, mi autoimagen, porque esa persona se ha encargado de destruirla. Tenemos que trabajar las creencias, los patrones que traemos de la infancia. ¿Dónde me encuentro yo en el presente y qué recursos tengo para poder avanzar? Tengo que reconocer en muchos casos que no era mi culpa, que yo lo intenté. Y lo intenté creyendo que esa persona estaba disponible en algún momento para cambiar. Porque el tema con los narcisistas es que tú vas a reclamar, hacen una comunicación circular, terminan dándote toda la responsabilidad de la situación y tú generas culpa. Entonces entiendes que es tu culpa y lo vuelves a intentar hasta que no da más y te das cuenta de lo absurdo de la situación y de la cantidad de distorsiones que tenemos y te detienes. Y como en el caso de ella, busco ayuda profesional. Que el tema de los narcisistas sea que solo hay narcisistas varones. No, también existen personas narcisistas que son mujeres. Importante aclararlo. Y tras 2 años de terapia y de intentar salir de esa situación, ¿qué puedo decir? Sigue intentando robarme la paz. En muchas ocasiones no me puede ver tranquila. Entonces lo mejor que puedes hacer es tener un contacto totalmente cero. Yo tengo 2 niños pequeños. Entonces hablo lo mínimo, lo necesario solamente para los niños. Porque anteriormente me equivocaba y le dejaba el acceso a mi vida por los niños, pero no se puede. No son personas normales. Y aunque ya no formen parte de tu vida y aunque ellos sigan haciendo su vida, no te dejan a ti hacer la tuya. Entonces, por mi experiencia, lo mejor que se puede hacer es cero comunicación con ellos e ignorarlos. Para mí es lo mejor. Y lógicamente, hacer mucha terapia porque sin ayuda es muy difícil salir de ahí. Si tú reconoces en la historia de la paciente algunas características que puedan asomarse en el tipo de relación que estás teniendo, busca ayuda profesional. El último recurso que ella pudo utilizar fue el de contacto cero, porque de la otra parte hay que eliminar ese pensamiento mágico que en algún momento esa persona se va a dar cuenta y va a modificar su comportamiento hacia mí. No lo hacen, siempre se van a aprovechar, porque dentro de la dinámica y el vínculo hay una dinámica donde esa persona sale favorecida siempre y tú quedas por debajo. Recuerda, la relación de pareja es estar uno al lado del otro, no uno por encima del otro. Eso en ningún caso. Si reconoces algunas características o tienes dudas, acá te vamos a dejar el enlace para que vuelvas a escuchar toda la parte de cómo identificar a un narcisista. Lo más importante es que entiendas que tu salud mental no tiene precio, que si tienes que pedir un tiempo porque tienes que buscar ayuda, levantar la red social, investigar, analizar, entender, es completamente válido. Es tu vida, tu paz mental no tiene precio.
Un placer haberles acompañado. Recuerda dejar tus comentarios si te sientes identificada, me encantaría leerlos. Cuídense mucho.